Muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Tienes un gran fan club, Pim. Nunca he visto esta sala tan llena. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a TAE Arte por organizar esta charla y sobre todo por todo el apoyo que le ha regalado a Pim para este gran proyecto del ULAB que vamos a discutir hoy. Y sobre todo gracias a ti. Willem Dietrich Schalwyk, más conocido como Pim Schalwyk o como Don Pim para tus grandes amigos del mercado de Lucas Galvez. TAE Arte nos ha preparado un lindo texto aquí que me encantaría compartir con ustedes. Pim Schalwyk es fotógrafo residente en Yucatán. Registra con su lente la riqueza cultural de México, abarcando retratos, paisajes y tradiciones que destacan el patrimonio vivo del país. Sus trabajos Memorias del Mercado y ULAB exploran el dinamismo del mercado Lucas de Galvez, a la vez que preservan un legado cultural en constante transformación. Esta noche nos presentará ULAB, proyecto fotográfico que explora la relación entre los visitantes del mercado y la cultura social. A través de las imágenes, destaca la identidad de este espacio y sus protagonistas. Pim nos compartirá su experiencia al establecer un estudio fotográfico ahí y colaborar con la comunidad. Es un proyecto que trasciende la documentación, resaltando el valor del espacio público como reflejo del patrimonio social de Yucatán. La presentación que vamos a hacer va a durar más o menos unos 45 minutos. Vamos a empezar con una presentación un poco a grandes rasgos de lo que es el proyecto y de la incepción del proyecto. Luego vamos a hablar un poco más de tu carrera de fotógrafo y de la trayectoria que te llevó a este proyecto ULAB y luego volveremos en más detalle a todo lo que fue los esfuerzos tuyos, los esfuerzos de toda la gente que ha permitido que este proyecto sea posible desde la concepción del proyecto hasta su exposición en grandes museos. Vamos a hablar de esto. Y quiero decir también que y luego tendremos unos 10-15 minutos de preguntas, así que aguántenos. Habrá ocasiones para ustedes de preguntarles también a Pim más acerca de este proyecto. Es un gran honor para mí apoyarte hoy, Pim, para hacer esta presentación. He tenido la ocasión de descubrir este proyecto en varias etapas. La primera vez fue en octubre de 2022, en las naves de lo que era entonces la ESAI, la Escuela de Arte de Yucatán, que ustedes conocen, donde habías logrado presentar estas imágenes a grande escala, 3 metros por 2 metros, imágenes monumentales, muy escultóricas, que realmente hacían de esto un monumento a la vida cotidiana de Yucatán. Luego me tocó ir a la bodega y posar. Este día había comprado un enorme ramo de alcatraces comprados en el mercado, que era una de las condiciones para participar en el proyecto, y hablaremos de por qué. Me tomaste foto, fue muy difícil y soy poco fotogénica y fue un sufrimiento. No es tan fácil pasar para eso. Y luego, obviamente, me tocó el gran privilegio de ver la exposición en el Museo del Palacio Cantón. Seguro que varios de ustedes la vieron también. Un montaje extraordinario, una historia de familia y un montaje que se está presentando ahora mismo en el Museo de Antropología de la Ciudad de México.
México. Un gran reconocimiento para ti, Pim, y muy bien merecido. Muchísimas gracias y felicidades por este proyecto. Entonces, primero, para empezar, quizá nos podrías explicar un poco de qué se trataba este proyecto. Hay dos imágenes aquí. Y cómo surgió tu interés por el mercado, por los mercados de México y el mercado Lucas de Gálvez de Mérida. Gracias, Catherine. Gracias a todos ustedes por acompañarnos. La verdad que me conmueve mucho. Siempre, a lo largo de todo el proyecto me han estado acompañando y así como Catherine, hay muchísima gente que también lleva este proyecto como suyo porque no es nada más de PIM, tal vez yo lo represento. Y bueno, pues gracias, Catherine, por aceptar esta invitación. Me honra muchísimo que estés presentándome y acompañándome y dialogando conmigo sobre pues, estas maravillas. Y seguramente vamos a lograr una conversación interesante. Ojalá. Bueno, como ya lo dijo Catherine, es un proyecto que de alguna manera como artista, como fotógrafo, siempre llegas a algún lugar y te conmueve mucho el mercado por su color, por sus formas. Y bueno, Pablo Neruda dijo que México está en sus mercados. Es un fragmento del libro de Confieso que he vivido, unas memorias, y bueno, él habla de los mercados como un México. Si vas a Oaxaca, ves el mole. Si vas aquí a Yucatán, vas a ver las diferentes especias y cosas que hay en el mercado que hablan de Yucatán y de los usos y costumbres. Entonces, llegando aquí, pues como muchos, fui y recorrí el mercado. Aquí hay unos chiles habaneros, catic. Y luego seguí recorriendo y hay muchos pasillos. Y dentro de los pasillos, pues encuentras aves y encuentras otras cosas. Un poquito más adelante, conocí a Leandro Soto. Leandro Soto era un artista visual cubano que estuvo un rato aquí en Mérida. Y bueno, ya en paz descansa. En una fiesta le mostré este libro que es Quetzalcóatl fotográfico y habla de una escultura que hicimos. Es una escultura que habla de la diversidad natural y cultural de México. Somos 3 fotógrafos los que participamos ahí. Y entonces Leandro, al ver este libro, y le gustó mi trabajo y me dijo que tenía que hacer un pendiente en Cuba para una exposición y me invitó. Eso fue la Bienal de 2019 en La Habana. Sí, nada más que no llegamos a La Habana, a la Bienal, porque nos tardamos un mes más de lo que teníamos que haber cumplido para llegar a la Bienal. Pero de todas maneras fuimos y presentamos el trabajo de Leandro y el mío en la Casa México. Ahorita vamos a ver unas imágenes, pero Leandro, cuando se acercó a mí, me dijo que siempre que paseaba por el mercado se perdía, y él hizo unos mapas muy abstractos para que pudiera encontrar otra vez su camino en el mercado. Y entonces me di a la tarea yo de buscar cómo iba a acompañar el trabajo de Leandro, y entonces empecé a tomar fotografías de los puestos del mercado. En cada puesto iba encontrando diferentes cosas. En vemos la pasta de achiote, la pasta de relleno negro, la de chiquilpac, y en fin, muchas cosas que, como hubiera dicho Pablo Neruda, pues México está en sus mercados, y como íbamos a Cuba, me pareció interesante mostrar el México a través de los productos de este mercado. Este es otro ejemplo de otra foto del mercado, donde vemos el espelón y vemos la cebollita de Ixil, que son productos pues meramente yucatecos y que se usan en la cocina de aquí. Finalmente, entonces ya cuando
tuvimos nuestro trabajo, nos fuimos a Cuba, primero a La Habana, y ahí en La Habana presentó Leandro sus mapas de muchas diferentes maneras, mesas, en paredes, y alrededor de las pinturas de Leandro yo puse unas telas que de popelina, ¿no? Transparentes. sí, unas telas de popelina bastante delgadita, muy transparente, con la idea de que se pueda ver la imagen de los dos lados, aunque estuviera al revés. Y con estas imágenes construí yo un laberinto, y entonces entre Leandro y yo hicimos un juego lúdico y te perdías en la sala, y cuando llegabas a la pared veías un mapa y regresabas a donde querías ir. Y voy a enseñarles un videíto que viene ahorita de la televisión cubana, y entonces van a ver ahí a Leandro platicando. En este caso fue presentada de manera de instalación, en otras son un poco más evidentes, son fotografías de danzas, por ejemplo. Con la curaduría de Guillermo Pérez está a disposición laberíntica de grandes fotografías a color impresas en lienzo. Contrastan con 32 melomapas en los que se crea el artículo. Como una exploración y hasta dónde las tradiciones y la cultura precolombina sigue viva hoy. Está viva. ¿Cómo era la apropiación de esa cultura de los elementos sintéticos? Muy parecido a como sucede en la India, en otros países. Así muestran al público el mercado Lucas de Gálvez, patrimonio vivo de Mérida, donde residen los creadores. Sacbé es un vocablo de origen maya y significa camino blanco, solo que allí esta suerte de confluencia artística para el intercambio se torna en colores por la defensa y valores de la idiosincrasia y resistencia de nuestras naciones. Desde Cienfuegos, Mayri Queso, sistema informativo de la televisión cubana. Después, bueno, ese fue el viaje a Cuba. Hice un timelapse o varios timelapse de cómo armaban los puestos en el mercado, que vamos a ver ahorita cómo arman y desarman diario, que de alguna manera me identificó a mí con mi trabajo en la fotografía, porque con mi papá tomábamos fotos de murales y teníamos que llenar la combi en la tarde, y a las 4 de la mañana cuando regresábamos era vaciarla todo y poner todo en su lugar. Era muy similar a lo que hace la gente del mercado. Bueno, al final de ese timelapse termina armado el puesto y se hizo un blow-up de 4.50 por 3 metros de alto, con la intención de poder hablar de Yucatán a través de los productos que vemos en una ferretería.
Sí, bueno, creo que estos dos proyectos, el SACB, que se llamaba el Camino de Intercambio, y los timelapse y estas fotografías de puestos que hiciste, Pim, creo que son importantes para dos cosas en particular. La primera es que te diste cuenta que te gustaba mucho tomar fotos del mercado, pero que no le ponías bastante atención a la gente del mercado, que la gente desaparecía un poco dentro de unas imágenes muy llenas, muy saturadas, muy bellas, pero que quizá la gente no aparecía bastante. Quizá eso fue una de las inspiraciones de ULAB. Y hablando de SACB, de este laberinto de telas, también había algo muy teatral en esta instalación, y creo que de cierta manera es un homenaje también a tu mamá, Nina Lincoln, que fue directora de teatro, y este aspecto de teatralidad es algo que es muy presente en tu trabajo, tanto en la producción como en la presentación del trabajo. Y eso nos lleva un poco a tu familia, a tu papá en particular, que tiene 92 años, el gran fotógrafo Bob Shelquick, que te ha inspirado mucho, y quizá ahora es momento de volver un poco a la historia, al principio, y que nos digas un poco qué fue lo que te atrajo, cómo surgió tu interés por la fotografía. Gracias, Catherine, casi me haces llorar porque siempre me acuerdo mucho de mi mamá, sobre todo por ese tipo de trabajos teatrales y escenografías que construíamos cuando éramos chiquitos, y pues lo había omitido en todo esto, y me da mucho gusto que la hayas traído a colación, como decimos aquí. Entonces, bueno, toca hablar un poquito de quién soy yo. Yo soy el que inventó la GoPro. Y bueno, soy hijo de Bob Shalquick, uno de cinco hermanos. Yo soy el de lentes. Y este es mi papá con su primera camarita. Es la primera camarita que tuvo, creo que es una Brownie, ¿no? Iván, sí, ¿verdad? Y él pues llegó en el 58 a México, venía de Estados Unidos. Bueno, su historia es más larga que la mía y no la voy a contar toda, pero llegó a México y se enamoró y decidió aquí ser fotógrafo. Ya sabía fotografía, estaba estudiando ingeniería petrolera, pero aquí decidió ser fotógrafo. Y empezó a viajar por todo México. Este es en Mitontic, en Chiapas, en 1961. Su archivo son miles y miles y miles de fotos que a la fecha sigue mostrando y dando vueltas en exposiciones, inclusive hasta, bueno, yo me sorprendo muchas veces de imágenes que no conocía, pero aún así, de todas las que conozco, esta es una de mis favoritas. Tiene un trabajo muy importante de la Sierra Tarahumara y los tarahumaras. Durante toda su vida, en muchísimas ocasiones, fue a presenciar las danzas de los matachines y de los frailes y otras, y la vegetación en la Sierra Tarahumara y en Chihuahua. Y hay un libro que le acabo de regalar a Catherine, un libro rojo que van a poder ver si quieren después de la presentación. Ajá, ahorita lo pueden ver después si quieren. Ese es un libro como un compendio de todo su trabajo en la Sierra Tarahumara. Y luego, yo a los 14 años tenía muchas ganas de tener una camarita y me acerqué a mi papá y le dije que si me podía regalar una, y me dijo que sí, pero que tenía que barrer en el estudio, y estuve alrededor de 2 semanas barriendo el estudio. Y yo siempre lo cuento y parece muy absurdo, pero en un estudio fotográfico hay muchos negativos y cae el polvo en los negativos, se manchan y salen, bueno, aparecen en todos lados y es una tragedia, ¿no? Entonces me explicó que para barrer pues había que empujar un poquito y no levantar la escoba, porque si no se levantaba
El polvo. el polvo. Eso habla de perfeccionismo en fotografía. Sí, es perfeccionista. Y entonces seguí trabajando yo en el estudio de mi papá. Esta es una foto que saqué yo. Él es mi papá. Y allá del lado derecho hay un señor, no sé si se alcanza a ver, tiene unos bigotes. Él es Javier Tinoco, lleva 56 años trabajando con mi papá. Y yo trabajaba con él en el cuarto oscuro. Pues yo le ayudaba y él me revelaba mis rollos y a través del trabajo entonces me daban más rollos y se volvió así como un ciclo. Bueno, sí, porque tú me dijiste cuando preparamos esta charla que estar en la sombra difícil, ¿no? Y encontrar su propia voz no es algo que es fácil de hacer, sobre todo cuando se trata de un personaje como es tu papá, ¿no? Que dice, entre otras cosas, que hay que tomar 36 fotos al día, es lo que recomienda a sus aprendices, ¿no? Y que no necesariamente se trata de hacer clic a una cámara, sino de saber observar. Y luego dijo estas palabras que me parecen muy importantes. Ver y observar no son lo mismo. Ver es una cuestión física, observar es una cuestión mental. Y en otra ocasión ha dicho también que observar es una disciplina. Es alguien que siempre ha trabajado muy duro y te ha inspirado también en ser muy exigente con tu producción, ¿no? Así es, sí, es perfeccionista, es muy estricto y, y toda su vida siempre trae una cámara y a veces nada más se detiene y empieza a observar. Él tiene una serie de imágenes, son como 3 imágenes de una niña en la Biblia, en la villa, en la Ciudad de México, y le llamó la atención. Dice, si algo te llama la atención, toma una foto. Pero continúa observándolo y vas a ir viendo cómo madura eso y probablemente tengas la imagen que quieres, ¿no? Pero sí, lo que decía es que si te llama la atención es que le tomes foto y que sigas y continúes observando para ver qué pasa. Sí, dice también que es su parte protestante, que me reclamo si estoy sin hacer. No se debe desperdiciar el tiempo, siempre estoy haciendo algo. Y te pregunté a ti, con este clima tropical, ¿eres así? ¿Eres también, tienes esta disciplina protestante o no tanto? Perdón, Pim. Entiendo la disciplina, pero no la practico. Es un poco difícil aquí en el calor, hay que tomar su siesta y hay que echarse a la alberca, pero sí me gusta estar mentalmente produciendo proyectos, ideas, libros. Entonces, aunque aparentemente no estoy haciendo nada, pues sí, en el interior está dando vueltas las cositas. Está bien, te perdonamos. Gracias. Entonces, luego pasamos a algunos de los trabajos que hacías para tu papá. Entonces, ahí trabajando en el estudio de mi papá, hacíamos mucho trabajo para portadas de revistas y cosas así en el estudio, pero también hacíamos mucha reproducción de arte y todo se hacía con cámara 4x5 y había que tomar iluminar la pieza. Esta la puse aquí en especial porque es una pieza muy difícil, porque como fotógrafo o técnicamente lograrlo es difícil porque tiene oro y necesita brillar y la pintura de óleo que está ahí en el fondo no quieres que refleje. Entonces me parece un buen ejemplo de cómo puedes llegar a dominar la técnica de iluminación, que eso es lo que aprendí yo mucho en el estudio. Con tu papá, sí. Y así he tomado fotografías de muchas colecciones privadas, en donde incluyen obras que personalmente me conmueven mucho. Entonces, podría parecer muy aburrido ese trabajo técnico, pero estar cerca de estas obras y a veces tener la fortuna o desfortuna, pero de moverlas,
y olerlas casi, pues es bastante... Sí, como esta maravillosa obra de Leonora Carrington, ¿no? The Giantess, La gigante. sí, la gigante. ¿Dónde quedamos? Y luego pasamos. Sí. Bueno, ya empiezas a tener tu voz, ¿no? Encuentras tu voz. ya salí de la sombra del árbol. Una de las razones que estamos en Mérida, Ana, mi familia y yo, bueno, hay dos razones. La principal es porque aquí había casas, más de 2,000 casas abandonadas en el centro histórico, y en la Ciudad de México nunca me alcanzaba para la mía, a pesar de que remodelé varias, siempre era con dinero de otras personas, y eso lo hacía como hobby. Y cuando una amiga, Paula Aro, nos dijo que aquí habían más de 2,000 casas abandonadas, me enseñó una fotografía de una y dijo, esta vale mucho la pena. Vinimos Ana y yo y la compramos, la remodelamos, trajimos a las niñas muy, muy chiquitas, y entonces ya me separé del estudio de mi papá y empecé a poder hacer pues, lo que a mí se me antojaba. Y una de esas cosas fue una serie de instalaciones que hice de las cantinas de Mérida, y muchos de ustedes seguramente conocieron a José Luis Rodríguez de Armas, el chino, que fue museógrafo del Palacio Cantón y un gran curador cubano también. Y él hacía unas exposiciones que se llamaban devenires, y en esos devenires siempre me invitó, y como yo estaba trabajando con las cantinas, pues siempre salía con algo nuevo de cantinas. Y la primera foto esta es una impresión de cúbica de 4,50 metros de largo por 4 de alto, como una gran caja de luz donde te metes y ves esta escena que había en ese momento. Y luego también hice, junto con José Luis Rodríguez de Armas, el chino, hizo un proyecto de esquinas de Mérida, y yo participé con esta que es la cantina La Negrita, antes, como cuando era la Negrita de antes, y montamos esta mampara de 7 metros por 4,5, y en el otro lado de la mampara pusimos la foto que correspondía al interior, y en la televisión estaba montado un timelapse desde que abre hasta que cierra la cantina. Y entonces así fui juntando muchísimas, muchas diferentes instalaciones para hablar de las cantinas, y se hizo esta en otra exposición que se llamaba Mímesis, que eran unos murales que había en el Arco. En ese entonces en Santa Ana existía esa cantina, y fui y tomé fotos del mismo lugar, la misma perspectiva que tenía la pintura. Y después, en la Ciudad de México, le platiqué a una amiga lo que estaba haciendo, a Rosadela Zuckerman, y me dijo, oye, pero yo conozco a Sebastián, el escultor, y tal vez podrías exponer con él. Y dije, sí. Entonces me puso en contacto, y le dije que tenía esta serie de cantinas, que él tenía este espacio gigante que usaban mucho para sus esculturas, para la televisión, para no sé. Y me dijo que me prestaba el lugar, y entonces puse todo lo que había presentado más otras piezas nuevas. Ahí se ven 3 lámparas ahí, que son rojo, verde y azul, red, green and blue, que son los colores que en la fotografía trabajamos, y son los interiores de una cantina. Esta sería la del grillón, el color rojo. Sí, creo que lo bonito en esto es que otra vez volvemos a unas presentaciones muy teatrales, ¿no? de tu trabajo, pero también que fue Yucatán, ¿no? Que de cierta manera te inspiró a salirte de la sombra de tu papá, a encontrar tu voz. Y dijiste algo muy bonito en que muchos de nosotros, los extranjeros, que nos enamoramos de Yucatán, piensan también, dijiste que Yucatán, donde la gente es cálida y generosa, la luz y las nubes espectaculares, y la cultura maya es fascinante. Y creo que yo me reconozco mucho en eso, y seguro que varios de nosotros también. Y Yucatán te ha ayudado, ¿no? Te ha inspirado mucho. Mencionaste en la plática que tuvimos las nubes en particular. ¿Por qué?
Me fascinan estas nubes. En francés hay una palabra para estas nubes, se llaman les nuages pommelés, es decir, como como manzanas. Y estas nubes son maravillosas y también se reflejan en el suelo, ¿no? En la tierra. Es como dibujos de nubes en la tierra cuando llegas por avión, ¿no? Y cuando llego después de un largo viaje de Europa y cuando veo estos dibujos de nubes en la tierra de Yucatán, me trae lágrimas. Eso es igual. Estoy de acuerdo. Yo también pido ventanilla cuando vuelo en avión. Sí. Pero seguro tú tomas fotos, yo no. Bueno, y luego entonces hubo una beca en el final del sexenio de Felipe Calderón, que era para generar públicos, y yo estaba trabajando con mi hermano Adrián Shalkwick, que ustedes algunos ya conocen. Él es diseñador industrial con el que he colaborado en casi todas las museografías y exposiciones que hago. Y las cantinas, no te lo platiqué, pero las cantinas, las telas, me las imprimió un amigo que trabajaba en Hewlett Packard, Isaac Hop. Y un día le dijeron de Atlanta que iban a visitar su centro de impresión y entonces me pidió que le prestara unas fotos para que imprimiera padrísimo, para que vea la gente, y me pareció muy poca cosa enseñar unas fotografías muy bonitas, pero que no dijeran nada, y así es como nació Quetzalcóatl, que es una deidad y la paseamos por todo México y que habla de la diversidad cultural y natural de México. Aquí es el Palacio Cantón. En esa beca nos pidieron que tuviéramos 3 lugares firmados que nos iban a exponer, y en ese entonces estaba Abraham Guerrero y él se subió a nuestro barco y pusimos por primera vez Quetzalcóatl ahí en el Palacio Cantón. Y eso fue en 2013, es decir, justo 10 años antes de exponer también ULAM, ¿no? En Palacio Cantón, cada 10 años. Y en esto también empezó tu predilección por lo que es tu especialidad, que es fotografía antropológica y etnográfica, ¿no? Y así empezó en este proyecto de Quetzalcóatl. Sí, así es. Digo, no soy un antropólogo, pero se ha dado que a través de las fotografías hablo de los usos y costumbres, hablo de un lugar. Sí. Uh-huh. Sí. Y bueno, después ahí del Palacio Cantón empezó a itinerar por muchísimos lados. Esto es en la Ciudad de México, en el Museo de Antropología, en la cafetería. Ahí tuvo 2 sedes, dentro del museo tuvo 2 sedes. Una fue junto a la cafetería y otra fue abajo del paraguas. Y pues ahí sí hay un público de miles y miles y miles de personas. De hecho, al final de este libro hay un flipbook. Si tú lo pasas muy rápido, ves cómo la gente interactuaba con la pieza. Es la idea. Y de ahí, entonces regresamos un poco al mercado de Mérida y salió una convocatoria del Ayuntamiento de Artes Visuales y sugerí dar clases de fotografía adentro del mercado Lucas de Gálvez. Me dieron la beca y el compromiso y empezó la pandemia. Entonces, la verdad es que yo fumaba muchísimo y tenía muchísimo miedo de salir a la calle, y aunque era fotógrafo y era una gran oportunidad, pues prefería tenía miedo, ¿no? Y no salí mucho. De todas maneras, no podía trabajar en el mercado y al final lo tuvimos que hacer en línea, el curso de fotografía, y ya no se inscribieron las gentes del mercado, se inscribieron muchas otras personas, inclusive en la Ciudad de México, pero el tema final del curso era trabajo con los mercados. Y ese trabajo se presentó en el Museo de la Ciudad con la exposición de Ich Memorias del Mercado, y mis alumnos hicieron una serie de 5 fotos de una historia de algo en el mercado,
había una historia de una señora que tomó la foto de cómo plantaba una planta de chile y luego cómo crecía y cómo hacía una salsa, ¿no? Como diferentes historias que salían del mercado. Sí, o fotos de la persona que hace los guaraches, ¿no? Que se ponen, que los bailarines para la jarana, ¿no? Este tipo de cosas muy típicas de Yucatán. Sí, sí, exactamente. Y bueno, y luego se hizo, creo que fue un poco antes que el Ich Memorias del Mercado, se hizo esta exposición en lo que fue la Fundación de Artistas con Matías González, y se presentó ahí parte de lo que habíamos llevado a Cuba, pero no cabían las telas, y se hizo este performance. Es un pedacito que alguien grabó. Si alguien tuviera más, me encantaría que me lo pasaran. Y ahí las fotos estaban en los ipiles, las fotos de la gente del mercado, y la grabación era una grabación del mercado, ¿no? Así es. De los ipiles hay 7 ipiles. 3 hizo Leandro con pintura, 3 hice yo con fotografía y 1 que hicimos con foto y que intervino Leandro. Y luego yo hice un paisaje sonoro dentro del mercado, que es lo que estamos escuchando y es lo que se usó como fondo para los modelos que consiguió Kika Rodríguez, para que pues, se inspiraran en su movimiento. También es importante, se me olvidaba, todos estos ipiles son diseñados por Kika Rodríguez aquí en Mérida. Okay. Entonces, todo esto nos está llevando, como pueden entender, a lo que va a ser ULAB. Pero quizá antes de entrar en el a fondo en ULAB, quizá háblanos un poco de tus héroes en fotografía y quién te ha inspirado también en este proyecto. Tu mismo papá, ¿no? Tenía un estudio también en el estudio que nos enseñaste, donde invitaba a gente a posar, pero tienes otros héroes además, ¿no? ¿Nos quieres hablar un poco de tus héroes? Bueno, ya, como dijo Caterina hace rato, en las exposiciones que llevé a Cuba con Leandro y luego la presenté en el Museo de la Ciudad aquí, eran exposiciones donde se habla de Yucatán a través de los productos y me pareció que siempre faltó hablar de las personas que estaban en el mercado. Y entonces, leyendo un poco de otros fotógrafos, Martín Chambi, un fotógrafo peruano sí, y también de Irving Penn y de August Sander, cada uno de esos fotógrafos hicieron retrato de una manera u otra. El último, August Sander, que estoy presentando aquí, hizo un proyecto muy interesante en la calle, bueno, en toda Alemania, ¿no? De hombres del siglo XX. Exacto, sí. Y son retratos de oficios en toda Alemania. Y bueno, los 3 hacen retrato y los 3, bueno, August Sander en este caso no, pero usaban un estudio y si no tenían un estudio lo construían o lo hacían. Entonces ahí fue cuando yo dije, qué buena idea. Lo que necesito yo es tener un estudio adentro del mercado, invitar a la gente a que venga a tomar fotos, a que vengan a tomarse fotos con algo de lo que hacen. Y así empezaste a soñar en el proyecto. Sí, ahí empecé a soñar y me entusiasmé muchísimo porque llegó entonces el director de Gobernación y me dijo que si le prestaba la exposición para hablar de mercados. Le dije que sí, y cuando terminó fue un mediodía la plática que tuvo él, tuve que ir y montar todo y desmontarlo, y me dijo, lo que quieras, Pim, dime, y yo ya traía esta idea de un estudio en el mercado y le dije, pues sí, tal vez me puedes ayudar a conseguir un estudio en el mercado y un local. Y entonces me presentó con los directores del mercado y ellos me pasearon por todo el mercado. Digo, me imagino que muchos de ustedes han ido ahí.
el San Benito, que es esta construcción muy nueva, pues me enseñaron lugares donde apenas cabían CDs. Y yo decía, no, bueno, esto no me sirve para un estudio. O muy lejos, muy arriba, y la gente pues no se iba a animar a llevar. Entonces dimos vueltas y vueltas y vueltas. Y íbamos caminando por todos lados y el arquitecto, creo que se apellida Zamora, me iba explicando un poco cómo funciona el mercado y llegamos a una parte del mercado en el Tianguis 2, en donde hay una línea imaginaria adentro del mercado donde se divide la parte pública y la parte privada. Y en la parte privada son bodegas bastante grandes, de 15 metros por 4, y había este letrero, entonces lo levanté con la escoba y hablé por teléfono y me dijeron que costaba 4,500 pesos la renta al mes. Y ya, entonces platiqué con Sandra, de hecho su hermano, no me acuerdo cómo se llama, pero era director o es director de teatro. Sí, en lo que era la ESAI. Y son ferreteros y bueno, me lo ofrecieron y entonces empecé. Bueno, este es como el descubrimiento. Sí. Creo que lo importante ahí es que para ti era importante rentar el local, la bodega, y que no vayas a quitar trabajo a la gente del mercado, porque como dijiste varias veces, para ti se trata de promover el mercado, no de gentrificarlo, ¿no? Y eso es ha sido también una preocupación constante del proyecto. Sí, así es. Y por eso tenía un tiempo predeterminado, aunque al final me quedé un poquito más, pero me quité para dejar al mercado que siga fluyendo y que no sea de repente un café y un lugar de hipsters. Y bueno, Así esta era, foto, ¿no? así era el local que encontré. Estaba en ese momento, creo que empezó la guerra de Ucrania y curiosamente tiene los colores y dije, wow. De la bandera. Ajá. Y luego, bueno, esa era la parte de atrás y la parte de adelante. Se ve así un gran tiradero, pero en realidad no había mucho que hacer. El problema más grande estaba en el techo, que se metía agua a cántaros. Y luego entonces ya con eso me acerqué aquí a donde estamos, a TAE, y les armé un proyecto de lo que iba a hacer. Y TAE es transformación, arte y educación, y es, pues, a ver, platícanos un poquito, más o menos, ¿qué es lo que busca TAE? Busca promover arte que trabaja con comunidades, y por eso estaba ideal dentro de la misión del proyecto. Y les tomó tiempo, creo, reconocerlo, pero cuando lo reconocieron, luego te apoyaron muy generosamente. Sí. Y entonces, bueno, ya me dieron el visto bueno y me apoyaron una serie de reglas muy sencillas y entonces ya me dio libertad de construir, de empezar a construir el sueño que era el estudio, ¿no? Y entonces con tabla roca y unos señores construimos el ciclorama. El ciclorama lo construimos de 4 metros de alto, porque yo tenía el sueño de que alguien llegara con una escalera y que saliera en la foto completa, pero no sucedió. Y luego la curva es un infinito que pones en un estudio. Mi papá lo tenía en su estudio y obvio me asesoré con él y le dije, oye, qué radio necesita tener la curva para que funcione, para que no sea muy chiquita o muy demasiado grande, para tener el infinito. Y sí, bueno, y luego siguió el proyecto y entonces necesitaba una identidad. Ella es María Calderón. María Calderón es diseñadora y editorial, y ha trabajado conmigo, con mi papá, mis hermanos, diseñando libros, diseñando señalética, diseñando de todo. Pero todos estos libros que traje hoy
de los primeros 15 años de mi papá, que lo van a poder ver, el de QF y el de la Tarahumara, los diseñó María Calderón. Ella hizo la identidad de ULAB. ULAB quiere decir huésped o visitante en maya. Y le puse así porque yo cuando llegué ahí era un huésped y nada más iba a estar un ratito, o un visitante. Y también la gente que venía a posar era también un visitante o tu huésped, ¿no? De cierta manera, porque cuando posaban no solo era que tomabas la foto, pero también te tenían que contar un poco, quizá lo vamos a ver luego, pero te tenían que contar un poco su vida, ¿no? Son historias de vida también. Sí, la idea era promover el patrimonio cultural y promover a las personas y sus oficios, pero mucho a través de lo que ellos me contaban. Entonces sí, a cada persona que vino, o casi todos, porque a veces se juntaba muchísima gente y no quería dejarlos esperar tanto tiempo, pero se entrevistaron y contaron infinidad de anécdotas del mercado. Luego acá está Alex Sánchez, de alumno, exalumno y maestro de pintura ahora y pintor, y le pedí que si me podía ayudar a pintar un rótulo y me dijo que sí, igual que María me dijo que lo hacía pro bono, o sea, en buena onda. Y ya después tomé unas fotos de sus cuadros como intercambio, pero pues siempre estuvo ahí apoyándome. Porque en varias de las exposiciones, como en el Palacio Cantón, más adelante vamos a ver, los rótulos los hizo también Alex Sánchez. Y luego necesitaba el equipo fotográfico, o sea, no mi cámara, pero sí la iluminación. Entonces fui con mi papá, ese es mi papá en su cuarto oscuro, y le pedí que me prestara el equipo de iluminación, y no le pareció tan buena idea, pero dijo que sí. Porque antes, cuando hacía los trabajos de obras de artes, me rentaba el equipo. Y Historias de familia. sí, bueno. ¿Tiene volumen? Solo tenemos 5 minutos. Quizá paramos. Ok. Así es la performance de tú llegando a tu estudio, a tu local. Es llevando el equipo hasta que ya quedó. Luego, entonces, dentro de todo este proyecto, bueno, así quedó el estudio, ¿no? Era un desastre, pero funcionaba. Muy bien. Luego fui con Bernardo Sarvide, aquí presente, el director del Museo de Antropología, y le presenté el proyecto para ver si había oportunidad de exponer con ellos, a lo cual dijo que sí, y que pues agradeceré siempre. Y entonces empezamos también a trabajar un poquito con el equipo de lo que iba a ser la exposición, y me dio también una carta. Estas cartas las fui coleccionando yo porque son como avales. Cada vez que ves a una persona y tienes más cartas que apoyan tu proyecto, la nueva persona con más facilidad se suma. Y bueno, a veces es difícil conseguir la primera, pero una vez que consigues ya dos, entonces ya todo empieza chistosamente a ser muy fácil, bueno, o más fácil. Luego está Javier Niebla, él tiene una empresa que se llama Delta E. Fui con él para que, bueno, tiene impresoras, vende impresoras gigantes, imprimen 400 metros de fotos en 10 minutos o algo así, cosas monumentales. Y yo sabía que tenía unas impresoras que a veces rentaba, entonces le dije que me rentara una y le presenté el proyecto y me dijo, no te la voy a rentar, te la voy a prestar. Y luego le dije que necesitaba papel y me dijo, yo te lo traigo, y me lo trajo de Alemania y también me lo regaló. Porque la idea en el proyecto era que una más.
que cada persona que se tomara su foto se llevara a manera de intercambio una foto enmarcada, porque si no está enmarcada la ponen en un cajón, en una bolsa de plástico y dura días nada más, o no la ven. Sí, pero sería bueno regresar a la foto, a la imagen anterior, porque... Este es Eduardo, fue el primer personaje o locatario, o bueno, personaje del mercado que fotografié, es uno de los que recogen la basura. Cuando pasó enfrente de mi local, le pedí que si le podía tomar fotos, además me parecía interesante porque era muy voluminoso lo que tenía y la iluminación pues la tenía que estudiar más o más general, ¿no? Entonces cualquier cosa que fuera más chiquita ya cabía con esa iluminación. Pero también la idea no era cambiar la iluminación, sino que todos fueran muy similares, como un registro. Y entonces se metió al estudio, le tomé 7 fotos, que las quité porque eran muchas fotos, entonces. Y una semana después le entregué su fotografía ya enmarcada y le dije, pues muchas gracias, y él me contestó que estaba muy agradecido porque en 28 años que llevaba trabajando en el mercado, nadie nunca se había fijado en él, que venía la gente sobre todo los reporteros, venían y entrevistaban a las de las verduras, a lo de los alpargatas, a todo mundo, pero a él nadie le hacía caso, entonces sí estuvo muy conmovedor y era el primero, entonces dije, este proyecto va a traer algo bueno para ellos también, no nada más para mí. Luego, en la serie de visitas o fortunas que tuve a lo largo de todo el proyecto, fui con Irving Berlín, entonces director de cultura del ayuntamiento, y le pedí dinero y me dijo que sí, pero que tenía que hacer algo para la Noche Blanca, la Noche Blanca en octubre. De octubre 22, sí, 2022. Que fue la exposición que tú viste en la ESAI. Pero entonces, digo, Javier Álvarez y yo nos llevamos siempre muy bien porque tenía una pasión especial por la fotografía y conversábamos largos ratos. Y cuando fui a platicarle el proyecto, dijo, adelante, está padrísimo, y me dio otra carta. La de antes. Regresando a Javier Álvarez, que todos extrañamos, ¿no? ¿Qué se había comprado él? Bueno, ¿Qué fue lo que escogió? todas las personas que fueron al mercado tenían que comprar algo. Bueno, si no eran locatarios, tenían que comprar algo para que, en el mercado, para que fungiera como un granito de arena de promoción. Y Javier Álvarez es hijo, era hijo de el arquitecto que diseñó la Torre Latinoamericana. Una de sus historias decía Javier que él se hizo músico porque en su casa en el Pedregal había tuberías y tenían una serie de sistemas muy sofisticados que en ese momento eran como de experimentación y hacían muchísimo ruido. Y se sentaba a escuchar cómo sonaban las tuberías y taca, 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 taca. Y según él era una de sus inspiraciones. Y trae ahí el plomo, el nivel, en honor a su papá. Esta es la exposición que se puso ahí en la ESAI cuando nos conocimos. Y mi papá, que claro, vino a ver cómo estaba creciendo ese arbolito ya en el sol. Sí, estaba muy emocionado. Así se ve el tamaño escultural, ¿no? De estos tirajes de 3 metros por 2 metros, que se quedaron un año casi, en la nave que es muy decaída de la ESAI, que ahora es la escuela de teatro, creo, de arte vivo. Sí. Bueno, esos eran los primeros actores entonces. Yo tenía esperanza, pero yo creía que los alumnos iban a tomar posesión de los muros después de haber visto lo que yo hice. Pero no sé si me equivoco, me imagino que les gustaba o se identificaban no, bueno, o graffiti o que dijeran ya me toca a mí y que quitaran la foto para poner otra cosa. No pasó, las quitaron cuando empezó la remodelación e inclusive
No pude ir exactamente en el momento que las quitaron, pero sí vi que las quitaron con cuidado y las pusieron en el piso. Claro que ya no servían, ¿no? Pero lo hicieron con mucho cuidado los albañiles. Sí, es de un papel que se llama Blueback, que se usa para publicidad callejera con engrudo. Va a ser difícil porque nos vienen muy buenas fotos Ujú. de los personajes del mercado, pero nos queda poco tiempo, Pim. Entonces vas a tener que escoger una o dos que te parecen particularmente. Se tienen que enfriar las cervezas, entonces yo creo que tenemos como 5 minutos más. Sí. Porque si nos aguantan, porque van a tener Bueno, preguntas para ti también. acá, bueno, ella es María Luisa Domínguez, es una de mis amigas y son de los primeros personajes que invité a mi estudio, son la gente que ya conocía, con la que había trabajado para el proyecto de Cuba. Y luego, además de ella, no, súbele, súbele. Entonces, él es Philly y su ilusión nunca me quiso dar su apellido. Y si le dabas un poquito de dinero extra, te hacía un anuncio. Y entonces le di un poquito de dinero y se fue por todo el mercado y de vez en cuando hacía mi anuncio. Y cuando llegaba yo a presentarme con la gente, ya sabían, o sea, ya habían oído y ya no era tanta sorpresa y eso me ayudó. Luego empezaron a llegar, esto es interesante, este personaje tiene su José, sus alpargatas, que son los que se usan en la jarana, y luego me fui a cortar el pelo con muchas diferentes personas, pero esta es Manuela, y Manuela enseñó su foto a los vecinos, y entonces empezaron a venir los vecinos, y luego fui a comer con Rosy, se come delicioso, los lunes hay frijol con puerco. Está junto al afilador, aquellos que han ido a afilar cosas al mercado Lucas de Galvez. Y luego vinieron muchas personalidades como Elena Poniatowska. Yo escogí esta foto porque me gusta, pero la que en realidad es parte del proyecto de Elena es una que tiene un brócoli que agarró como ramo de flores, porque obviamente tenía que comprar algo en el mercado también. Luego vino Orlán, tiene su historia, que pasó por el estudio y, y compró una paloma blanca para hacer un statement de libertad y fue y la liberó. Pero cuando se fue a liberarla, pasó por las peluqueras y las peluqueras regresaron muy impresionadas a preguntarme que quién era. Y yo, Este personaje. sí, y yo un poco ingenuo, pues les empecé a platicar que era una artista muy famosa y bla, bla, bla. Y en realidad nada más querían saber de quién la había peinado. Y así como ella, también fue Demián, que está aquí presente, que vino desde Juchitán. Que había participado en la misma exposición Sí, con Orlán en el Gran Museo del Mundo Maya de Mérida, con exactamente. Ana Sí. y en la exposición de hibridación. Y Demián llevó compró en el mercado un bloque o un poco de pasta de achiote porque dice que en su casa lo hacen mejor que aquí, ¿no? Hay que decir que tú te quedabas todos los días de las 10 de la mañana a las 5 de la tarde, de lunes a sábado, sin fallar, ¿no? Fue realmente un sacerdocio, ¿no? Fue una misión casi Sí. religiosa. Y había días que no venía nadie y había días que venían 14 y todos a la misma hora. Pero sí había que enseñarle a la gente que ahí iba a estar yo para el momento que ellos se animaran, porque sí me decía la gente que ellos están en el mercado para trabajar y no se pueden dar el lujo de irse a tomar una foto y tampoco porque no pueden dejar el puesto desocupado, entonces lo tienen que encargar en fin, no era tan fácil. Entonces sí fue buena idea tener el taller ahí. Este mariachi, Daniel, no, súbele, súbele.
Es la canción de Peregrina y sí la había escuchado, pero cuando la tocó él, dije, ¿ves? Todo Yucatán está en el mercado, inclusive hasta la música. Hasta Alma Reed. Ajá, sí. Y bueno, aquí son una serie de fotos de gente recibiendo su foto enmarcada. intercambio, sí. Y era chistoso, a veces la ponían y decían foto del mes o así. Más adelante entonces ya empezamos a trabajar. Él es mi hermano Adrián, es gemelo, y empezamos a trabajar la museografía para la exposición en el Palacio Cantón. Y ideamos muchas ideas. Se pensó en una reja así, luego se pensó usar cubetas del mercado como torres. Y la idea era que pasara la gente entre ellas y que fueran como personas. Entonces ya de ahí salió hacer unas columnas. Bueno, ahí era una de las propuestas de enmarcado. Y luego empezamos ya con la idea de las columnas y se hicieron muchos dibujos, muchos dibujos. Y luego vino Saúl Villa, que está aquí también. por aquí está. Y entonces se puso él también a hacer propuestas ya con columnas y nos hizo ver en el Palacio Cantón estas esquinas y finalmente construimos un prototipo. No se ve muy bien en la foto, pero entre los palitos que suben hay un palo que parece que no sirve, o sea, 4 palitos en medio, que ayudan a que se haga la Z esta que nos hizo ver Saúl. Y se hicieron, bueno, aquí está Fernando, que construyó el prototipo por dirección de Bernardo, y se hizo transparente porque el lugar que tocó para exponer es un lugar muy bonito. Como ven ahí, la puerta tiene mucho tallado de madera y de alguna manera no queríamos que se perdiera. Y entonces luego seguimos siendo la curaduría con Michelle Cobian, que ayudó también en la parte de gráfica del museo y de la museografía en general. Y luego entonces decidimos, Adrián y yo, que en lugar de poner una foto muy grande, ¿ves la foto grande del estudio de mi papá? Esa la hicimos para una exposición de mi papá, como si estuvieras tú adentro del estudio. O sea, había la misma posibilidad aquí de hacer una foto muy grande del mercado para que estuvieras como adentro, o decidimos hacer una especie de poesía concreta con un texto de Pame, María del Carmen Castillo, es antropóloga, y ella lo que escribió es un día, la siguiente, un día desde que empieza hasta que termina el mercado. Luego ya se inauguró y luego en la inauguración, bueno, estos muchos ya los vimos. La Pigua nos regaló el brindis y algunos canapés, que siempre se aprecia, y hoy en día cada vez es más difícil porque a la gente, pues no, nada más presencia un minuto es difícil, y me parece que es importante mencionarlos porque se sumaron desde el principio. Luego nos fuimos de ahí del Palacio Cantón a Los Pinos, gracias a un poco a la labor de Alejandra Frausto, entonces la secretaria de Cultura, y de Bernardo, que hicimos una como carpeta de itinerancia, y después de Los Pinos fuimos al Museo de Antropología para la Feria del Libro, que creo que fue en agosto, y sigue expuesta en el Museo de Antropología ahorita a la fecha. Ella es Gabriela Galván, es artista sonora, y ella me agarró todas mis grabaciones que hice en los mercados y hizo un paisaje sonoro. Si lo hacen ahí con su teléfono, está en SoundHound y pueden escuchar el paisaje sonoro y algunas de las entrevistas de la gente en el mercado. Y ahí hay también una imagen de hay una imagen esa es la exposición
cuando estaba la Feria del Libro, ahorita ya la movimos y está junto al Auditorio San Bernardino Sagún, en la planta alta del Museo de Antropología. Y espero pronto poderla itinerar. Había la idea de llevarla a Tulum. Uh-huh. Y por último había puesto un videíto es un chistoso agradecimiento por parte de unos raperos que hicieron en mi estudio, la que sigue. Gracias, pues muchas gracias. Esto es hasta ahorita más o menos. Gracias, Catherine. Sí, bueno, creo que es maravilloso este proyecto porque es realmente un espíritu de colaboración, no solo con las comunidades, pero sino con todos los amigos oficiales que lograste convencer de apoyarte y que no se pudieron resistir para que salga este proyecto que me parece tan importante. Vivimos en una ciudad, Mérida, que todos queremos muchísimo, pero que es una ciudad paranoica, ¿no? El norte de la ciudad vive en el siglo XXI y en el centro donde estamos esta noche vivimos todavía en una especie de siglo XIX y el mercado es una especie de resistencia al mundo de la industrialización, al mundo de los centros comerciales, las cadenas de supermercado, y es un mundo que está desapareciendo quizá si gente como nosotros no van ahí, ¿no? Para que siga vivo. Y este proyecto creo que por eso es tan emocionante y tan potente, tan impactante, porque lograste capturar este momento tan especial. Entonces, muchísimas gracias, Pim, y felicidades. Bueno, muchas gracias, Catherine, gracias a TAE por prestarnos este espacio, por haberme apoyado desde un inicio. Y no sé si tiene alguien alguna pregunta. Sí. Bueno, muchas gracias por este regalo de hacernos copartícipes de esta conversación. Ha sido fascinante, no solo por la admiración al trabajo final tuyo, Pim, sino poder viajar contigo en todo ese proceso, poder incluso ver esas imágenes familiares tan evocadoras que abre como toda otra puerta, ¿no? a tu vida, a tu persona, por ser testigo también como de esa meticulosidad con la cual fuiste dando cuenta no solo del proceso, sino de todas las alianzas que necesitaste construir en el camino con sus nombres, lo que cada quien hizo, porque sin eso no es posible, pero dice también mucho como de tu aproximación al trabajo como persona. Me parece muy importante haber escuchado también esos detalles, ¿no? Te podría preguntar miles de cosas, pero te preguntaré una, específicamente sobre el hecho fotográfico, ¿no? Mencionaste esa tradición de August Sander, Irving Penn, Chamby. También Avedon hizo ese esfuerzo de salir y llevar el estudio a un país que no era su país, porque él vivía entre la gente elegante y se fue a buscar a la gente del pueblo, ¿no? Creo que pocos de esos proyectos, ciertamente Avedon no lo hizo, no llegaron a ese paso final tuyo donde incluso le llevaste la foto de vuelta, ¿no? Y se cierra como ese círculo y continúa, ¿no? Eso me parece muy interesante. Y específicamente sobre el hecho fotográfico, me gustaría saber si nos puedes contar algo más sobre ese momento psicológico que es ya el del retrato, ese acceso que ganaste porque ya venías trabajando en el mercado, ganaste la confianza de la gente, nos dijiste, algunos veían la foto y entonces los otros se fueron animando, algún día no venía nadie, pero después está ese momento cuando los enfrentas con la cámara y consigues esas expresiones tan naturales, tan honestas, tan dignas de la gente. Eso me parece que sería muy interesante saber un poco más cómo haces ese trabajo, ¿no? Gracias, Iván, y me halaga mucho viniendo de un gran fotógrafo como tú, tus palabras.
A respuesta de tu primera pregunta, mi papá cuando trabajaba en la Tarahumara siempre, no sé por qué, le voy a preguntar ahora que lo vea en la próxima semana, llevaba de regreso las fotografías que había hecho y tenía una anécdota muy interesante, que llegó ahí a Tehuerichi, un pueblo, había tomado fotos de la danza de los matachines y regresó con unas impresiones donde aparecían todos los danzantes. Y entonces empezaron los danzantes a ver sus fotos. Ay, mira, ahí está Juan, está Pedro, está Chucho, están todos ellos, pero no estoy yo. Y entonces los otros que estaban al lado le decían, no, sí estás tú ahí, tú eres este. Nunca se habían visto en un espejo. Y pues de alguna manera, pues digo, mi papá lo hizo y me parece importantísimo como fotógrafos, pues regresarles el alma, ¿no? A la gente que le tomamos las fotos sí se puede. Y en el caso del mercado, pues obviamente ahí se podía, estaba yo con ellos y eso fue también lo que jaló a las personas a que vinieran. Un enorme esfuerzo porque estaban enmarcadas las fotos y fue toda una pelea, ¿no? Tener estos marcos. Sí, o sea, los marcos, traté como con 7 diferentes proveedores, unos carpinteros muy naif que los hacían muy chuecos, que fueron los más bonitos, pero me entregaban 20 cada 2 semanas y entonces tuve que ir a buscar con otras personas y al final fue una gama así de marcos gruesos, delgados, bien pintados o no. Y el precio, pues sí, más o menos era como 80 pesos cada uno. Y la segunda pregunta era... Ah, sí. Sí. Yo creo que sí era uno de mis grandes temores, porque personalmente a mí cuando me van a sacar una foto, siento como una obligación de actuar, de hacer una tontería y tenía miedo de que fueran a hacer algo así los fotografiados, pero al pedirles que trajeran un producto o una parte de su vida y me la mostraran ahí, adoptaban una actitud de orgullo, de felicidad y eso los hacía relajarse. No sé, Irving Penn, por ejemplo, hizo unas fotos con una esquina. Y esa esquina la hizo porque la gente en un ciclorama se sentía muy incómoda, no sabía dónde poner las manos. Y al poner la esquina les dio apoyo y como un refugio a la gente. Y yo creo que yo logré ese refugio con los productos que traía la gente. Hola Pim, ¿qué tal? Pues yo creo que te quisiera decir como que primero que siento que personalmente lo encuentro un proyecto muy, muy bello, muy íntimo, cómo retratas tú a estas personas, el momento en general, el mercado. Igual siento como que, no sé, mucha admiración a llevar un proyecto por tanto tiempo en general, como que se haya gestado desde tal vez el inicio con este proyecto a Cuba que tuviste. Y que durante 10 años tal vez de una forma u otra ha ido como que armándose en tu mente hasta que logró ser lo que es ahora y que sigue siendo, ¿verdad? Tal vez te quisiera preguntar si tú ves o si has sentido que has tenido alguna dificultad o algún desafío que se haya mantenido durante todo este tiempo, que sea como algo que sea bastante prevalente. No, yo creo que todo se fue resolviendo bien y cada vez que había un problema pues, había que resolverlo y me abocaba a eso. Pero lo que sí me pasó es que perdí el disco duro donde tenía el 100% del trabajo se echó a perder y no lo había respaldado. Y entonces lo mandé a reparar a México y de ahí lo mandaron a Estados Unidos y me lo regresaron sin sacar la información. Pero durante el proceso de fotografía ahí, cuando habían los personajes que me caían bien o que traían algo que me llamaba la atención, yo también les tomaba una foto con cámara analógica. Y en un principio pues dije, bueno, se pierde todo lo demás, tengo a 35 personajes que quedan en la memoria de este proyecto. Y luego encontré unas tarjetas ahí guardadas en un cajón y ahí estaban el 95% de las fotos digitales. Entonces al final pues no perdí tanto, pero sí fue muy angustiante.
libro sobre este proyecto y eso ha sido el reto. Sí, de hecho ya tenía varias imágenes ahí y textos y cosas como para empezar a armar el libro que dice Catherine y entonces estoy empezando otra vez con lo que he juntado. Pim, muchas gracias. Ha sido un placer conocerte en este proceso y a mí me ha llamado mucho la atención la naturalidad con la que te has relacionado con las personas, que creo que es algo muy novedoso. Y pensando en esto del arte del relacionamiento social, ¿no? ¿Cómo hacer que que este tipo de creaciones sean accesibles popularmente? O sea, ¿cómo trascender esa barrera quizá incluso en Los Pinos, ¿no? O sea, ¿cómo podemos trascender la barrera para hacer accesible popularmente este tipo de cosas y más? Y sobre todo en Mérida, ¿no? Quizá en la dimensión de México es más difícil, pero en Mérida. Hola Pato, qué gusto verte. No sé responderte bien tu pregunta, pero hablando de barreras, cuando se expuso la exposición de Itch Memorias del Mercado en el museo, yo invité a la gente del mercado a que fuera a ver la exposición y ninguno de ellos fue, porque veían el museo, lo veían como algo que no les correspondía y no logré. Al Palacio Cantón sí logré que fueran varios, inclusive dimos una plática con uno de los señores que retraté, que yo digo que es el cronista de la ciudad, y vino y dio una conferencia en el Palacio Cantón, pero no sé, había esa barrera y yo creo que es nada más seguir haciendo cosas independientemente de lo que los demás puedan pensar o hacer, digo, siempre y cuando estés haciendo algo para el bien, ¿no? No sé qué opinas tú, Catherine. Reto atraer cierta clase de gente en el museo, quitarles este miedo a pasar el museo y eso que el museo de la ciudad está justo enfrente del mercado y no se logró, ¿no? Creo que eso es un reto que tenemos que tomar todos para tratar de quitarles este miedo. Pero lo bonito de tu proyecto es que si no van al museo, tú les traes el arte, ¿no? Y eso es lo bonito. Hola, me da pena hablar en el micrófono, la verdad, pero bueno, muchas gracias, Pim. Justo tenemos un pedacito de ULAB en la puerta de nuestro recibidor y me gusta mucho. Y siempre te he querido preguntar, ¿llegaste como pues un huésped al mercado? Supongo que quizá al principio fue difícil lograr que llegue la gente y quizá sacar la primera foto porque los yucatecos somos muy cotorros, pero luego somos como penositos. ¿Consideras que durante tu estancia transicionaste de huésped a a residente del mercado? ¿Consideras que te abrazaron y cuando regresas te recuerdan o...? Sí, sí fue difícil al principio porque era como una piedra en el zapato o una garrapata, no sé, algo raro que estaba sucediendo ahí. Pero como ya había trabajado antes en el mercado, tenía yo a mis amigos bueno, gente que me conocía y esos son los primeros que invité. Y ellos cuando tenían su foto fueron y se las enseñaron a sus familiares, a sus tíos y entonces fue creciendo así la red y esas personas ya tenían la confianza conmigo, ¿no? Y yo creo que se fue dando con el tiempo, muy poco a poco esa comunicación y al final sí me sentía no como huésped, me sentía como locatario. Y a tal grado que cuando decidí quitarme de ahí, pues sí me salieron mis lagrimitas. Además, no nada más fue un estudio en el mercado, fue mi primer estudio en la vida. Entonces, dejarlo fue fuerte. Sí. Es que me da miedo.
Ok, gracias. Bueno, felicidades, Pi. Me encanta siempre ver tus fotos, me encanta. Pregunta, más en relación como al proceso creativo. Hablas, obviamente, pues, de cómo, okay. ¿Se escucha? Sí, ¿no? Bueno, cómo conseguir dinero, cómo pasar a tener todas estas cartas, ¿no? Que vas acumulando. Pero el proceso creativo, ¿cuál creerías que fue tu mayor dificultad? No sé, en elegir a lo mejor que la foto sí representara al del mercado o en la curaduría o cuál crees que fue como lo más difícil en este específico proyecto del mercado. Yo creo que todo se fue resolviendo sin pensar demasiado, pero cuando empezamos a tomar fotos estaba ahí Hugo Michel, que está aquí, y me hacía ver que era muy importante que salieran las manos de las personas. Y en muchas de las fotos me parece que fue muy atinado ese consejo, pero es como un proceso de aprendizaje que va madurando y va cambiando, porque las primeras fotos y las últimas no creo que sean iguales ni en mi desenvolvimiento con las personas, ni en... Aunque las fotos era un registro, la luz casi no la movía, la cámara casi no la movía, todo era igual. La distancia focal, o sea, inclusive la cámara analógica y la cámara digital eran las dos de 35 milímetros, las dos tenían un lente igual para que fuera todo lo más parecido. Sí había gente que de repente llegaba con muchas más cosas y tenía que retirarme y entonces ya la escala cambiaba. Pero, pues fue así, fue como dándose el proceso. Ahora sí, gracias. Yo te he de haber visto de chiquito alguna vez porque conocí a tus hermanos a través de la interacción con mis hijos, pero te agradezco mucho el habernos dado la oportunidad ahorita de tener como una visión de tu obra, lo que te lleva incluso a ser como persona, en un momento en que todos somos fotógrafos, incluyendo al pueblo mismo, ¿no? Yo desde la antropología médica he tocado mucho temas de este estilo, más interesada desde la parte de salud. Y cuando llegué a Mérida, igual que tú como visitante, lo que más me llamó la atención es la parte informal del mercado, que quizás sea otro proyecto para tu futuro. O sea, porque está la parte institucional del mercado, los locatarios registrados, pero también hay toda una serie de jerarquías ahí de institucionalidad, donde yo intentaba siempre comprar, por ejemplo, era en las calles aledañas y también en las personas, sobre todo en las mujeres. Yo me dedico a salud de la mujer. Entonces, las mujeres que vienen desde sus comunidades trayendo, no sé, sus mameyes, sus chayotes, que además valen a veces la mitad del precio del local, y que tienen también, son de la vida del mercado muy intensa porque el esfuerzo que hacen es infinito. Yo las entrevistaba para ver cómo lograban llegar hasta ese día a vender su cubetita de algo que recogían en su solar maya, ¿no? Entonces, ese documento a mí me interesaría porque complementaría la otra parte del mercado. De hecho, son parte del mismo mercado, ¿no? Pero pensaba, sería una fotografía que estaría faltando para completar aquella vida del mercado donde llegas tú y te insertas y que después cuando intentas devolver la obra, yo desde la experiencia, porque trabajé mucho con comunidades, lo que hacía era talleres para devolverles la obra siempre, ¿no? Talleres porque el pueblo tarda. O sea, nosotros llegamos como de fuera y nos apropiamos, pero ellos van acompañándote, como lo has hecho tú muy bien, lentamente, pero a la larga ellos necesitan un espacio porque les es ajena toda nuestra institucionalidad, ¿no? Como bien dijeron ustedes, el museo. Por ejemplo, en mi caso es el hospital. La mujer se puede morir ahorita, hoy en día, en las comunidades mayas porque el hospital les es ajeno. Entonces, la clínica, incluso que está en su pueblo, les puede ser ajena. ¿Cómo ayudarlos a ese espacio? Me parece que tu trabajo sería un medio muy, muy lindo y muy apropiado y que quizá entonces
el que crees, y quizá ustedes para patrocinadores, que como que quedaría el crear espacios de talleres donde es una población difícil porque están ocupados todo el día. Entonces, ¿en qué momento? Yo trabajé, por ejemplo, con obreras y tenía que ser en la noche, después de las 9, 10 que salían de la fábrica, alimentaban a su familia, etcétera. Entonces, en ese momento, que tú puedas crear talleres de sensibilización donde devuelves la fotografía no a nivel individual, sino a nivel comunitario, ¿no? Sí lo he hecho. He dado muchísimos talleres con niños y aquí fue en línea por la cuestión de la pandemia, pero la idea original era darle clases a los locatarios o más bien a sus hijos porque los locatarios están ocupados. Y de las personas que están legalmente adentro, también muchos de los personajes que retraté son gente que son ambulantes, que traen alguna cosita, que son danzantes, que son los raperos, que son gente que acostumbra ir al mercado, pero no están legalmente ahí, son ambulantes. Pero seguramente podemos platicar, yo feliz de colaborar en otros proyectos, con mucho gusto. Sí, yo creo que daría para... Y los talleres son de sensibilización, no de entrenamiento, sino de devolver el producto, tu producto, que es una maravilla, y donde ellos se reconocen en el ente que los observa. Te digo, en un mundo donde hoy todos somos fotógrafos, ¿no? Pero que no tenemos lo que tu papá dijo, de pasar de ver a observar. Y es muy lindo ver cómo a lo largo de tu obra tú has ido refinando la observación. Muchas gracias. Gracias a ti. Creo que hemos usado de nuestra más quiere? paciencia. Hay una cuestión urgente. Si no, bueno, muchísimas gracias a todos, al fan club de PIM, por acompañarnos esta noche y gracias por su paciencia.